Continuamos con la entrevista y recordamos nuestra etiqueta, Trump Vergüenza Mundial, así es. También recordamos a nuestros radioescuchas que nos escuchen los días martes y jueves de 7 a 8 de la mañana por Eclipse FM y pueden llamarnos por los teléfonos 424-665-6746. Continuamos la entrevista y recordamos a nuestro invitado, ingeniero Alejandro López. Ingeniero, ya, conclúyame el tema de la planta Ramón Laguna allá en Cristo de Aranza, Ticos por arriba. ¿Va o no va? ¿Está o no está funcionando? La planta no funciona y yo pienso que esa planta es una planta que debe ser desincorporada. Todos los esfuerzos deben ser centrados en Termozulia, en la recuperación de Termozulia. Son turbinas mucho más modernas, más eficientes, con una Creo que es una planta bastante obsoleta a la gas, planta ¿no? Ramón Laguna utiliza fuel oil, Fuel oil, altamente contaminante, un combustible que ya está en desuso a nivel mundial. Debe ser incorporada. Yo pienso en lo particular que toda esa zona debe ser quizás transformada en un espacio de esparcimiento para las comunidades del sur de la ciudad, como se había dicho anteriormente los proyectos. ¿Cuántos megavatios necesita el Zulia para satisfacer 100%? Necesitaría 2.000 megavatios. ¿Y cuánto estamos produciendo? Nosotros estamos produciendo menos de 100. Menos de 100. Bueno, muchísimo menos del 10%. Ante una situación, situación, es una situación muy grave. Muy grave, ante una crisis económica como la que tenemos, claro, por culpa del bloqueo norteamericano, por culpa del saboteo, de los actos terroristas. Yo creo que entonces el gobernador está haciendo magia, para decirlo de alguna manera. Por ahí vemos al gobernador importando plantas eléctricas, entregando en los consejos comunales, en las comunidades. O sea, el gobernador está abocado. Prácticamente no se ve la otra parte de su gobierno por estar atendiendo junto a Corpoelec, junto al Ministerio de Energía y Minas, todo el problema del sistema eléctrico nacional, el problema del agua que también es saboteado, el problema también del combustible. En estos días quemaron en la zona industrial la planta que llena las bombonas de gas para las casas, para las familias. Entonces estamos en una situación bastante difícil. ¿Qué le diría usted, qué le aconsejaría usted al gobernador y al equipo que maneja el sistema eléctrico regional? Acá en el Zulia tenemos que buscar revertir el proceso de alta centralización del sistema que se llevó a cabo a partir del año 2010 y retornar a un esquema en el cual la empresa eléctrica zuliana esté bajo el control directo de los entes públicos del Estado Zulia. Descentralizar, total, como volvíamos a un esquema como anteriormente teníamos con Enelve, una empresa eficiente, efectiva, una empresa que, al contrario de lo que mucha gente cree, no era privada, era una empresa pública con un pequeño capital privado, pero una empresa pública, funcionaba muy bien porque era gestionada en el Estado Zulia por zulianos dolientes del sistema eléctrico. Y tenía una buena cobranza. Y tenía un sistema de tarifa que era efectivo. Que yo creo que es otra de las cosas que tiene que implantar de nuevo, no solamente el gobierno nacional a través de Corpoelec, del Ministerio de Energía. Actualmente eléctrica, la tarifa es de risa. La tarifa es que debería de cobrarse. A mí me consta, en el edificio donde yo vivo no nos llega recibo de luz desde hace 2 años. Correcto. Entonces, ¿cómo hay reinversión? ¿Cómo hay rehabilitación de plantas? ¿Cómo se importan materiales, insumos para el sistema eléctrico? Alberto, sí, pero eso es una parte, ¿no? O sea, la descentralización es el primer paso para la transformación del sistema eléctrico del Zulia. Desde un nivel central, donde lamentablemente el Zulia ha estado bastante abandonado en cuanto al sistema eléctrico, porque mientras el Zulia todavía hoy padecemos racionamiento, yo padezco racionamiento, seguramente tú y los oyentes y televidentes padecemos racionamiento, todos los zulianos. Esto no sucede en la ciudad de Caracas, y no porque la ciudad de Caracas y el que compra una planta tiene problemas para que le vendan la gasolina o el diésel. Entonces, o no llega el gas. ¿Cómo solucionamos el problema? Dependiendo de una centralización que lamentablemente ha dejado de lado un poco el Estado Zulia, volviendo a un esquema con una empresa regional eléctrica, donde la gestionemos desde el Zulia, los mismos dolientes del sistema. Yo estoy seguro que el gobernador Omar Prieto debe estar pensando en esa empresa regional de electricidad para devolvernos a los zulianos todo lo que tenga que ver con el 100% de suministro eléctrico, que vuelva la paz y la tranquilidad con el suministro de agua y por supuesto del combustible y el gas doméstico. Pero ¿qué le recomendarías también a los usuarios que cuando haya electricidad malgastan la electricidad, malgastan el agua, venden el combustible, acá tenemos rematan las bombonas de gas también que les dan los programas sociales del gobierno? Tenemos que ser conscientes que hay una tarifa muy baja, pero que el hecho que esa tarifa sea muy baja es una ayuda, una especie de subsidio social que da el Estado, del cual no debemos abusar y hacer un uso excesivo e irracional de la energía. Bueno, no vamos a abusar nosotros del tiempo, porque ya viene Iliana Velázquez. Bueno, me dice el productor que podemos seguir, entonces. Bueno, entonces, este abuso quizás es lo que tenemos que evitar, hacer un uso racional y eficiente de la energía,
que nos está dando de una forma prácticamente gratuita el Estado y que nos permite desarrollar un conjunto de actividades, también hacer un uso más productivo de la energía. Desde el punto de vista ecologista, veo que tú eres aquí miembro del Frente de Resistencia Ecológica del Sur. Yo también soy ecologista. Ah, muy bien. ¿Qué consejo le damos entonces al mismo Estado, al gobernador y a los usuarios? Acá en el Zulia, el Parque Eólico de La Guajira, que es un sistema de generación eléctrica con energías renovables, está actualmente abandonado, de hecho, tristemente vandalizado. El ministro Mota Domínguez hizo una visita el año pasado donde se comprometió con los zulianos a recuperar este parque eólico en La Guajira y lamentablemente hasta hoy no ha sido así. Esperamos que la visita del ministro Brito hace pocos días aquí a la entidad zuliana, donde estuvo en Termozulia, le permita concientizar todas las necesidades de recuperación tanto del parque eólico de La Guajira como de Termozulia, sin olvidar, y reitero, sin olvidar el parque eólico de La Guajira, que todos los zulianos que pasamos por esa zona vemos allí unos aerogeneradores que no funcionan, que no generan. Y la energía solar la podemos incorporar también. La energía solar en el Zulia tiene un potencial enorme, desaprovechado, que nos permitiría a nosotros incluso dar una energía limpia a todo el estado con eólica, porque hay que decir que el parque eólico de La Guajira tiene capacidad de dar hasta 10.000 megavatios si se lograse restaurar el proyecto, que era el proyecto original del presidente Chávez, 10.000 megavatios. Si el Zulia demanda 2.000 y el parque eólico de La Guajira podría dar hasta 10.000, ahí tenemos 8.000 que podemos aportar al resto del país e incluso exportar hacia Uribia, a la zona fronteriza colombiana con nuestro país. ¿Hay interconexión desde La Guajira colombiana a La Guajira venezolana? Tenemos una interconexión en el Zulia con la región colombiana, Cuestecitas. ¿Y en el sur del país? Santa Elena, Guairé, Brasil. Tenemos una correctamente con Brasil. Pero nosotros esta energía tenemos que generarla con fuentes limpias, porque si nosotros generamos energía a partir de fuentes limpias, dejaremos de consumir gasoil para generar electricidad, pudiésemos exportar más combustibles y obtener mayores ingresos para reinvertir en un sistema sostenible de generación eléctrica en nuestro país. Bueno, vamos a generar noticias en la sesión web con la licenciada Iliana Velázquez, que seguro nos trae un reporte de todo lo que está pasando en el Zulia, en Venezuela y en el mundo. Vamos con Iliana Velázquez. Feliz inicio de semana les desea el equipo de Visión Global, esta vez desde estos espacios destinados a nuestro acostumbrado recorrido informativo digital, por supuesto a través de nuestro segmento Visión Web. Iliana Velázquez tiene el agrado de acompañarles durante este tiempo informativo. Iniciamos como de costumbre recordándoles nuestros puntos de contacto para comentarios y sugerencias a través de las redes sociales de nuestro espacio. Allí lo vemos en pantalla en Instagram, ubíquenos como @DGSobalbarroTV, en Twitter como @DGSobalbarro, en Facebook como Alberto Sobalbarro y en YouTube como Visión Global. También usted puede mantener su contacto directamente con el moderador de nuestro espacio, el constituyente Alberto Sobalbarro, a través de sus cuentas personales en redes sociales. Instagram @AJSobalbarroD, misma dirección en Twitter, en Facebook como Alberto J. Sobalbarro y en YouTube como Alberto Sobalbarro. Justamente a través de su cuenta personal en la red social Facebook, el constituyente Alberto Sobalbarro mostró parte de lo que fue la semana pasada la sesión ordinaria del Consejo Municipal en el municipio Almirante Padilla, donde también se llevó a cabo la acostumbrada asamblea de base constituyente. Desde allí, el diputado Sobalbarro de manera contundente fijó posición en rechazo al bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela e invitó a todo el pueblo de Almirante Padilla a firmar contra la injerencia extranjera. Con esto entramos en materia informativa, vamos de inmediato al portal de Alba Ciudad, y es que el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció un plan dirigido por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de ese país en Estados Unidos, Francisco Santos, para presuntamente ingresar a territorio venezolano 32 mercenarios e intentar acabar con la vida del jefe de Estado y de dirigentes socialistas. Aseguró que dicho plan ha sido discutido con el dirigente opositor Lester Toledo, actualmente prófugo de la justicia venezolana. Por otro lado, la Contraloría General de la República inició un procedimiento de auditoría patrimonial e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a quienes fueron nombrados ilegalmente por el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como integrantes de las juntas directivas de Petróleos de Venezuela y su filial Citgo. Así lo informaba el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, una información que refleja el portal Banca y Negocios.
En el ámbito regional, el ministro para la Energía Eléctrica, Freddy Brito, visitaba el estado Zulia el pasado sábado para realizar una inspección a las obras de transmisión y generación como Termozulia, que forman parte del Plan de Estabilización del Sistema Eléctrico Nacional. Una información detallada en el portal de Panorama. Y en economía, autoridades se desplegaron este fin de semana en 12 estados del país para respaldar a la población más vulnerable afectada por las medidas de bloqueo impuestas por Estados Unidos. Esto en el marco del Plan Nacional de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica. Noticia detallada en telesurtv.net. Y en la coyuntura política nacional continúa la jornada de recolección de firmas en repudio al bloqueo financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela en todas las plazas Bolívar y otros espacios públicos del país. Rúbricas que serán justamente presentadas ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como parte de la protesta mundial No More Trump. Y con esta información nosotros finalizamos nuestro acostumbrado recorrido informativo semanal a través, por supuesto, de nuestro segmento Visión Web. Ileana Velázquez se despide hasta una próxima oportunidad. Siga en sintonía de Visión Global. Bueno, gracias a la licenciada Ileana Velázquez por tremendo y excelente reporte local, nacional e internacional. ¿Qué opina usted, ingeniero Alejandro López, sobre nuestra sección web y el reporte de Ileana? Bueno, excelente, me llama mucho la atención, ¿no? Y es muy importante destacar, y creo que viene mucho al caso, el tema del bloqueo contra Venezuela. Es algo que hay que rechazar, independientemente y las críticas que hacemos y las críticas que tenemos. Sabemos que el camino es democrático y propio de los venezolanos. Por ejemplo, lo que hemos hablado, todo el sistema que hemos hablado, eléctrico y todos estos problemas, yo creo que nosotros estamos en capacidad desde Venezuela, con venezolanos, con proyectos y ideas propias de los venezolanos para solucionar estos problemas. No necesitamos intervenciones extranjeras ni bloqueos que acrecientan la problemática nacional, que lejos de solucionar o ayudar a que, por ejemplo, el tema eléctrico, que es el que yo me muevo, se solucione, lo que hacen es incentivar aún más conjunto de medidas de sabotaje contra el Estado, sabotaje contra el sistema. Entonces yo lo que sí quiero destacar, podemos tener críticas, podemos tener muchas propuestas, podemos estar decepcionados de muchas cosas y podemos creer que de hecho, y como has mencionado tú incluso al principio, la necesidad de una rectificación es importante, así como en el tema económico, en el tema eléctrico. Pero esto no se va a solucionar con una intervención militar extranjera, no se va a solucionar incrementando un bloqueo, no se va a solucionar desconociendo al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y poniendo un presidente impuesto. ¿Qué opina de Guaidó? Bueno, yo lo que pienso que claramente, y creo que esto ni siquiera es una opinión, es lo que dice la ley, es una persona que está fuera de ley, que al haberse autoproclamado presidente, inmediatamente se pone al margen de la ley. Esperamos que, bueno, tarde o temprano la justicia tiene que debería estar detenido. Bueno, en base a lo que dice esa constitución que tienes tú allí, claramente es así. Es que esto no es una opinión, es algo que es evidente, que es público y notorio, que es la ley. Y esto es claro. Y bueno, volviendo al tema del excelente resumen que hemos visto, la movilización contra el bloqueo, contra la intervención extranjera, tiene que ver también con el rechazo al señor diputado Guaidó y sus diputado de una Asamblea Nacional en desacato con su inmunidad, por supuesto allanada por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero para que no nos allanen a nosotros, vamos a una pausa y regresamos con nuestro último segmento.